Está preparando, falta la nada. Y aquí no tenemos este sistema donde la gente pregunta y te escribe ahí en chat y todo Puede eso. hacer comentarios por el chat, si no me equivoco. Pueden Sí, hacerlo. Ya. van a hacer preguntas por el chat y los becados nos van a seleccionar algunas. Y tenemos de qué hora a qué hora como el sistema. Es hasta las 8, Ya. perdón, hasta las 8:30. Ah, chuta. Ahí está empezando a cargarse el video. Cuando empiece, les voy a mandar el link por si quieren compartirlo por interno. Igual está, por Eso, ejemplo, sí. está en todos lados, en todo caso, la transmisión. Ujú. Pero la hay a editar, ¿o no? Ya. Estamos en vivo ya. Dejen confirmar el link por si quieren compartirlo por interno. Igual está, por ejemplo, está en todos lados, en todo caso, Ya. Yo estoy en YouTube y no lo veo. ¿No? Yo sí lo puedo ver. De hecho, sí sale en vivo ya. Ya estamos en vivo. Ya. Así que si quieren Ahí lo comienzan. veo. Ahí lo veo. Ahí está la transmisión ya. Sí, estamos en vivo. Hay 9 personas viéndolo. Ya, esperemos un poco, porque yo creo que la gente se va a conectar. Sí, de hecho hay harta gente aquí preguntando que no cacha por dónde y toda la cuestión. Ya voy a mandar el link al... Esperemos 5 minutos. Ujú. ¿Cuál es el link para el YouTube? Aquí está, se los voy a mandar por el chat. Ya. Pero la transmisión ya está, así que está todo ok. Lo acabo de mandar por el chat de la reunión. ¿Lo pudieron ver? Sí. Ya. ¿Cuántos Cuando tenemos ya? quieran... Ahí dice que hay 9 personas viéndolo. Yo esperaría unos 10 minutos porque ha sido como difícil conectarse, eso me dicen. Sí. Lo que pasa es que yo no entiendo Hay por qué 34 personas ahora. Ah, en ya. los afiches donde es más difícil leer es donde hay que meterse. Y en los afiches es donde más grande hay que poner la cuestión, po. Para que aprendí, Loreto, para la próxima vez. Uno tiene que mirar así como si uno está viejito, po. Entonces uno tiene que empezar como a analizar cómo cresta uno se mete en esta cuestión. Buenos días a las personas que ya nos están viendo. Empezaremos en breves minutos la jornada académica titulada Un nuevo modelo educacional para Chile. Cuando lleguemos a 50 empezamos. Ah, ya estoy viendo, perfecto. ¿Tú Pero, estás viendo Pati, qué? si es que lo Hay ves, vas a escuchar el 47 rebote del audio. No, sí lo Sí. apagué el audio. Hay 47 personas viéndonos por si acaso. Lore, ¿me mandáis el link de nuevo? En un minuto más vamos a tener 50, y ahí empezamos.
Te mando por Elisa. ¿Tú vas a moderar, Loreto? Y yo, Junto con la Pati, con Patricia. ¿Y con quién voy a pelear yo? conmigo. No, no van a pelear con Elisa. No, ¿cómo? ¿Con Somos la del mismo Elisa, bando. con la Elisa o con la Patricia? ¿Con quién es? Con quien quieras. Ya, yo creo que, no sé, pues dime. Sí, sí, empecemos. Ya. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos los asistentes. Sabemos que ha sido un poquito difícil conectarse, pero ya somos más de 50, así que vamos a dar inicio a esta jornada. Tenemos el agrado y el honor de reunirnos hoy a este conversatorio sobre oportunidades para un nuevo modelo educacional en Chile, con dos grandes invitados. Y la idea de este conversatorio es de alguna manera conversar cómo esta situación de crisis nos puede dar una oportunidad de repensar el modelo educacional en Chile, y cómo quizás la educación formal y el currículum académico actual no logra satisfacer las necesidades de aprender a través de la experiencia, de la cooperación, ¿no es cierto?, y de la diversidad. Bueno, entonces les presento a la doctora Patricia González Mons. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, es coordinadora académica del programa de especialización en psiquiatría infantil de la Universidad de Santiago de Chile, y docente también, y además ella fue presidenta de la SOMNIA, y vamos a moderar en conjunto este conversatorio. Doctora Patricia González, le doy la palabra. Bueno, yo quiero presentar a la doctora Loreto Sandoval Santibáñez, quien es psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Es egresada del programa de formación de la USACH y actualmente es docente del programa de formación de psiquiatras infantiles de la USACH. Así que es un gusto estar con ella hoy día y con nuestros dos invitados, ¿no es cierto?, de lujo. Presento primero a Elisa Izquierdo Armendáriz, quien es psicóloga clínica de la Universidad Católica, terapeuta familiar y de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Durante más de 10 años ha trabajado en la Sociedad de Instrucción Primaria, Red de Colegios, en temas relacionados con la formación de los estudiantes. Se desempeñó como asesora de los colegios. Luego fue subdirectora en uno de ellos y desde hace 2 años es coordinadora de innovación en formación integral de la Sociedad de Instrucción Primaria SIP, Red de Colegios. Muy bienvenida, Elisa. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Felipe Lecanelier Acevedo. Él es docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctor en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en epistemología y filosofía de las ciencias de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en etología y primatología de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, él es experto en apego infantil con una especialización en apego infantil en el University College London y también un entrenamiento en evaluación de apego en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de Harvard, entre otras especializaciones en cuanto al apego infantil. Es psicoterapeuta constructivista posracionalista, psicólogo clínico y supervisor acreditado, y también tiene entrenamiento en intervención en trauma complejo en el Hospital de San Francisco. Ha publicado 100 artículos en revistas científicas, capítulos de libros y manuales de intervención a nivel nacional e internacional, y ha sido asesor de múltiples instancias gubernamentales. Actualmente es director del diplomado AMAR, de los diplomados, y es autor de 6 libros. Y bueno, le damos la bienvenida a Felipe, muchas gracias, y estamos muy felices de tenerlos a ambos aquí. Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar de nuevo aquí con el equipo USACH.
Bueno, la idea es que partamos este conversatorio de hoy día, que ojalá sea lo más relajado posible, pero que podamos tener un espacio importante para poder discutir y para poder analizar, sobre todo con esta realidad nacional. Y les vamos a hacer algunas preguntas y la idea es que las vayan respondiendo ustedes, ¿no es cierto?, de manera de generar un espacio de discusión. La primera pregunta, ¿no es cierto?, ¿será necesario un nuevo modelo educacional en Chile? ¿Qué opinan ustedes, Elisa, Felipe? Yo soy que las mujeres primero, así que yo soy más yo soy más antiguo, pues todavía nosotros decíamos eso. No estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Bueno, bueno, les cuento un poco. Yo trabajo en la CIP, como ya me presentaron. Esta es una red de colegios que es bien antigua, de las instituciones más antiguas de Chile, tiene 164 años. Y está formada por 18 colegios, todos en la región metropolitana. Son unos 21.500 alumnos, así que es bien grande. Bueno, ya desde antes de la pandemia nos encontramos en una situación de cambio social, o sea, ¿cómo no darse cuenta de eso? O sea, a nivel nacional y en los colegios nos pasaba lo mismo. O sea, cada vez fue más necesario generar espacios de participación por parte de todos los estamentos. El tema del agobio escolar era abrumante, y no solo por parte de los estudiantes, sino también de nuestros docentes. De verdad, el paradigma educacional existente ya daba luces de no estar dando el ancho. O sea, ya el 2019, antes de la pandemia, empezamos a hacer conversatorios en los colegios, que después llevamos a grandes mesas con los distintos estamentos, con el gerente, con directores, la mesa directiva, inspectores, estudiantes, todos sentados en mesas distintas en un mismo colegio, conversando sobre los temas que inquietaban a los alumnos, o sea, realmente a los alumnos y a las alumnas, a los estudiantes. De verdad, habían muchos temas que no estaban resueltos. Se notaba que había un malestar profundo en relación a la calidad de vida. O sea, nuestros estudiantes ya no querían seguir viviendo de la misma manera. Y en base a esas mesas de trabajo definimos los temas a trabajar en el área de formación para el 2020. El otro día conversábamos con las directoras y directores, y ellas mismas me decían, una directora me decía, mira Elisa, durante mucho tiempo le dijimos a los estudiantes que estudiaran, que entraran a la educación superior, que ellos iban a lograr surgir, y nos pasó que ese paradigma, esa urgencia, como que no les hizo sentido realmente a los estudiantes. O sea, no sé, pues hoy en día tenemos un 30% de los estudiantes que hacen preuniversitario después del colegio. Es como que pareciera que esta urgencia ya no era la misma. Y ahora viene la pandemia, quedan en evidencia una serie de falencias de nuestro sistema, de alguna manera, estudiantes poco autónomos, y también familias con hambre. O sea, realmente el tema económico ha sido un tema que ha impactado mucho a nuestras familias, y este es como un futuro incierto, y que necesariamente tenemos que replantear la forma de educar, la forma de vivir en realidad. Y ahí se nos abre y el aspecto socioemocional, yo creo que es uno de los grandes descubrimientos, o sea, no descubrimientos, pero sí el área formativa ha pasado a tener una relevancia que antes no había tenido, y yo creo que eso ha sido muy clave. No sé qué pensáis tú, Felipe. Sí, la verdad es que yo tengo una visión así como más extrema. ¿Ah? El otro día leía un investigador y él decía que la educación surgió como una solución a un problema, a un problema en el fondo de cómo hacemos para que los papás, los dos, salgan a trabajar. Entonces la educación surgió no para enseñarle a los niños, sino para que los papás y mamá pudieran producir, y esa solución ahora se ha convertido en un problema. Es decir, hemos ido armando un tipo de educación que yo le llamo que es tóxica, en todo sentido. O sea, hay muchas investigaciones que muestran de qué es lo que necesitan los niños
para tener un buen bienestar, para aprender, para desarrollar todas sus competencias cognitivas, socioemocionales. Es decir, hay muchas investigaciones que muestran cuáles son como las condiciones, lo que llaman como el ambiente mínimo esperable que un niño necesita para su desarrollo. Y cuando empezamos a analizar la educación, nos encontramos que la educación es justamente todo lo opuesto, pero literalmente todo lo opuesto a lo que un niño necesita para su desarrollo de bienestar. Primero, a nivel de estrés. Ahí tenemos datos chilenos acá que el nivel de estrés que provoca desde la sala de cuna hasta cuarto medio, los niveles de estrés de los niños no son, llega a ser estrés. Hay tres tipos de estrés, el bueno, el malo y el tóxico. En general sabemos que la educación genera un estrés malo y en algunos colegios un estrés tóxico. Cuando hay estrés, no es posible ningún tipo de aprendizaje. Entonces tenemos primero una educación estresante. La última ranking de la OECD de las horas de clase, Chile es número 1 con 36,5 horas de clase a la semana. Eso es inhumano, ¿ven? Es una educación que está completamente deshumanizada. Entonces tenemos el estrés. Después tenemos toda la cantidad de problemas afectivos que se provoca y que provoca la educación, porque va en contra. La sala de cuna genera problemas socioemocionales, la educación parvularia, que es una educación que en verdad debería de estar destinada al bienestar socioemocional del niño, en verdad está destinada al desarrollo cognitivo. Después viene la educación media y básica, en donde ya los niveles de bullying que tenemos son impresionantes. Después tenemos la adolescencia, donde somos de los campeones en intentos de suicidio y suicidio real, y también somos los campeones del consumo de drogas, de alcohol. Entonces, cuando tú tienes todos estos datos y tú ves toda esta trayectoria de enfermedades de salud mental, obviamente yo no le echo al 100% de la culpa a la educación, pero debe tener como el 70%, no sé, debe tener una participación importante. Entonces, el punto es el siguiente, y es que como esta educación nunca se hizo para los niños, ¿me entiendes? Esta educación nunca se pensó realmente en la mente de los creadores, ellos nunca tuvieron a los niños en sus mentes, ¿ya? Aquí había que tener un sistema de educación que funcionara exactamente igual que las industrias, ¿ya? Yo siempre digo, yo soy más viejo, que vean la película Pink Floyd of the Wall, yo lo dije el otro día, porque ahí ejemplifican exactamente la educación chilena, ¿me entiendes? Es como que tú te imaginas una fábrica de papel confort, ¿ya? Y tú y te imaginas estas fábricas produciendo miles de papeles de confort, todos tienen que ser iguales, es decir, los papel confort son los niños, ¿ah? Todos tienen que ser iguales, y hay unos trabajadores que lo que están haciendo es chequeando si los papel confort están bien o no, y esos son los profesores. Entonces, si de repente llega y el profesor / industrial ve que hay un papel confort que está como medio deficiente, lo bota. Aquí nosotros no votamos a los niños, sino que cuando los niños son un poco diferentes de esta producción en serie, se los diagnostica con cosas psicopatológicas, se los medica, se los excluye. Entonces tenemos una educación que está absolutamente industrializada. Entonces, la educación funciona igual, aunque esté exagerando, funciona como una industria, ¿ya? Una industria que lo que busca es producir niños que tengan un cierto porcentaje, un cierto rendimiento académico. ¿Para qué? Para que después ya siga el mismo proceso de industrialización en la universidad y para tener el objetivo último, que era el mismo objetivo que tenían las personas cuando emergió la agricultura, tener gente que produciera, es decir, tener gente productiva, pero no cualquier gente productiva, porque ahí está el concepto interesante en Chile, que todavía no lo han entendido, que el verdadero productivo es justamente el papel confort deficiente, ¿ya? ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Que el verdadero productivo es justamente el que no respeta las reglas del colegio, el que va a pensar de manera diferente, el que va a buscar cosas diferentes,
¿me entiendes? Ese es el que va a generar la verdadera productividad. Pero en Chile, aquí lo que se quiere es la industrialización del trabajador, que no tiene que pensar lo que tiene que hacer, que lo tiene que hacer en serie, lo tiene que hacer en masa, pero sobre todo tiene que ser obediente. Y la obediencia no se aprende a los 25 y a los 30 años. La verdadera obediencia se aprende a los 2, 3 años. Entonces, para mí, yo siento que yo lo vivo como una perspectiva de salud emocional, de salud mental, pero también de salud física. Esta es una educación que literalmente está enfermando a los niños, ya a nivel socioemocional, la evidencia es absolutamente clara. Y aquí termino. Pero lo más paradójico de toda esta educación es que ni siquiera crea gente inteligente. ¿Entiendes? La gran paradoja de esta educación es que todos piensan iguales, todos repiten lo que el profesor dice, todos se tienen que aprender los pasos de tal cosa, las fechas de la historia, ¿me entiendes? No es una educación para que tú pienses más allá, fuera de la caja. Esta es una educación en donde más encima no estamos creando tampoco gente realmente creativa, inteligente, que piense de manera diferente. ¿Me entiendes? Entonces, y lo último, y para peor, es que también es una educación que, como tiene estas características de estrés malo y a veces de estrés tóxicos, todos salimos del colegio, o casi todos salimos del colegio, en donde aprender siempre lo asociamos a una experiencia emocional negativa. ¿Me entienden? Yo siempre digo lo mismo, pero nadie se despierta un día en la mañana y dice, oye, tengo ganas de leer los últimos avances en teoría de cuerdas, ¿ya? O nadie se despierta, tengo ganas de leer historia universal, ¿para qué voy a salir al cine? No, mejor me quedo leyendo el último libro de filosofía, de tal cosa. No, nosotros después cuando entramos a la universidad, entrábamos muertos de susto, con la misma dinámica, preocupados de las notas, y después cuando estamos en el trabajo, cada vez que tenemos que hacer un trabajo, siempre nos estresamos. ¿Entiendes? La mayoría de las personas que tienen que entregar un informe, que hacer una presentación, que todo, también está estresado. Cuando el aprendizaje es algo que teóricamente entre los cazadores-recolectores era la única manera tan agradable de conocernos, un aprendizaje colaborativo, a ti más encima te asocian el aprendizaje a siempre un componente estresante. Entonces, la postura que nosotros tenemos es que obviamente es una postura ideal y real, no hay ninguna pretensión de ir ahí a la lucha porque la vamos a perder, pero la educación hay que cambiarla, hay que dar la vuelta entera, casi completamente entera. Sí. Bueno, la verdad es que en la CIP la reflexión que estamos haciendo no es poco profunda, o sea, yo diría que está empezando una reflexión bien importante, primero a nivel de equipos directivos, pero la idea es que participe todas las comunidades. De hecho, tuvimos hartas de tus investigaciones ahí en la presentación que hicimos la última vez con los directores. O sea, el tema de la salud mental es una cuestión, ¿no? O sea, una de las investigaciones tuyas, o sea, que tú mencionabas, nos comparaba la salud mental de nuestros niños con la de países de posguerra. O sea, es una cosa realmente... países, pero algunos de ellos eran de posguerra y posdictadura, sí. O sea, una cosa realmente alarmante. Yo creo que no somos conscientes de eso. No. Bueno, en la CIP primero se está pensando en todo. O sea, primero en la extensión de la jornada. Y ahí las investigaciones que tú señalas fueron súper importantes. O sea, el nivel de cortisol de los niños cuando dejan la casa por cierta cantidad de tiempo. Y además porque la jornada escolar completa no resultó ser lo que quería ser. O sea, y nos llenamos de más clases de matemáticas, más clases de lenguaje, que no tiene nada de malo, pero no hicimos esta jornada extensa, diversa, con actividades extraprogramáticas interesantes para los niños. Eso no resultó ser. Entonces, claramente hay que replantearse el tema. Perdona que te interrumpa en ese aspecto, y cortito. Pero eso que tú dices es muy interesante, pero lo que somos más viejos ya sabíamos lo de la letra chica, ¿me entiendes? Era imposible
que se pretendiera hacer una jornada extensa más relajada. No, todos los que somos más viejos sabíamos que esa era una de las miles de promesas políticas que sabía que no iba a ocurrir, todo el contrario. Bueno, y yo, o sea, tomando esta imagen de la fábrica, o sea, imagínate, nuestros colegios, algunos son antiguos, tú los vieras y es como el colegio Harry Potter, hay otros que son mucho más modernos, hay de todo. Son 45 niños por sala, nosotros funcionamos con la subvención del Estado, o sea, de verdad, si tú veis de afuera es una máquina, o sea, por así decirlo, es como una fábrica. Pero igual yo siento que hay que mirarlo por dentro, ¿eh? O sea, ahora en la pandemia, ponte tú, a mí me ha emocionado ver el vínculo profesor-alumno. O sea, los llaman, les mandan las tareas, los buscan. O sea, tengo un colegio en San Ramón que la directora hizo unas bolsitas con el material y se los va a dejar ella con un chocolatito al niño. O sea, realmente se ha ido transmitiendo esto de que es importante. Y también nos ha pasado que dado que tenemos un mundo muy loco en el fondo, o sea, que corremos, que estamos poco tiempo con los niños en la familia, el colegio también ha tenido que ir robusteciendo sus equipos de formación. Cuando yo llegué a la CIP hace 10 años, no había ni una psicóloga. Y ahora todos los equipos de formación son grandes, tienen un orientador, tienen un inspector capacitado, tienen psicólogos, porque también nos pasa que muchas veces en el sistema público los niños no reciben la atención que necesitan, sobre todo en temas de salud mental. O sea, buscar un psiquiatra es misión imposible. O sea, tenemos niños con intentos de suicidio, con situaciones graves de vulneración de derechos, y de verdad el colegio, las personas del colegio finalmente son las que están ahí sosteniendo a los niños día a día, pasando noche en vela, porque chuta, irá a pasar algo con este niño, no irá a pasar. O sea, realmente el vínculo es lo que salva finalmente, o sea, es lo que va reparando muchas veces. Y eso en los colegios se ve. Por ejemplo, tenemos también, en relación a lo que tú hablabas de los niños con algunos diagnósticos o qué sé yo, tenemos programas de integración que también han ido haciendo un trabajo súper personalizado con los niños, que en lugar de sacarlos de la sala, la idea es cada vez más integrarlos, que logren eliminar las barreras, que no solamente son para esos niños, sino que para todos. Y esto del gusto por aprender yo creo que es fundamental. Perdona. No, perdón por interrumpirte. Sí, termina la idea. Esto del gusto por aprender, o sea, nos dimos cuenta también que tenemos niños muy acostumbrados a recibir órdenes, más que a realmente ellos interesarse por aprender, a entender el sentido del aprendizaje. Y en ese sentido, ahora se está haciendo una revolución en términos de evaluación, que eso yo creo que va a ser lento, pero se está instalando un portafolio docente, que lo que implica el portafolio es que se envía, por ejemplo, una actividad, una tarea al niño, el niño la devuelve y el profesor le da feedbacks constantes, personalizados, cuantas veces sea necesario para ese niño. Entonces se rompe este paradigma de te evalúo un poco para cortar cabezas, sino que te tomo de la mano y te voy acompañando, que eso también ha sido algo súper bonito de la pandemia. Y bueno, y así varios temas en realidad. Elisa, colgándome un poquito, tomando lo que estás comentando, siento que, y lo que decía Felipe también, que la mirada de la educación históricamente ha sido desde los adultos, construida desde la mirada de un adulto y no pensada desde el niño, ¿no es cierto? Entonces, en que también los profesores son más activos y se deja como en una posición más pasiva al alumno y a la alumna. Entonces, quería tomar un poco esto que decías tú de que el vínculo parece ser muy relevante en el aprendizaje, ¿cierto? Que parece que hay otras maneras de fomentar el aprendizaje más que aumentar simplemente las horas. Entonces, en ese camino que abriste en la discusión, me gustaría como preguntarles cómo ha sido la experiencia, cómo creen ustedes y la experiencia que han tenido con sus pacientes o con los alumnos del confinamiento, o sea, de estar lejos del colegio, de los niños, las niñas y los adolescentes en relación a como, qué cosas habrán extrañado del colegio, hay algo que extrañarán del colegio, qué cosas les ha gustado de estar lejos del colegio y quizás qué les ha resultado más difícil de tener que seguir rindiendo, como que el mundo cambió, pero la educación siguió andando. Entonces,
como que quedó la embarrada en el mundo, pero seguimos con el mismo sistema o intentando hacer el mismo sistema. Entonces, les dejo esa pregunta, no sé, les doy la palabra. Antes de responderte esa pregunta, quiero retomar un poco lo que decía Elisa, que es súper importante, que tiene que ver con el rol del docente, ¿ya? Mira, hay dos demostraciones básicas de por qué la educación no es para los niños, ¿ya? De que el docente cuando entra a la carrera docente, no le están diciendo que lo importante es el niño, lo que le están diciendo es que tiene que aprenderse su materia y que tiene que aprender la metodología de su trabajo. Pero en ningún momento en la carrera le dicen al docente que en verdad, si él no se conecta con el alumno, no va a lograr absolutamente ningún aprendizaje. La carrera docente es como que el alumno fuera una cosa, ¿me entiendes? Está cosificado el alumno, es como un NN, ¿me entiendes? Es como es un número, es un CINCE, ¿me entiendes? O sea, ya dentro, y no una crítica, no es que yo estoy diciendo que los docentes son unos deshumanizados, no, es parte de la historia de la educación antigua muy mala, pero te voy a dar dos ejemplos muy claros de por qué la educación no es para los niños. En la carrera docente, prácticamente los docentes no tienen clases de desarrollo infantil. Muy poco. ¿Ya? Y las clases que tienen de desarrollo infantil son de desarrollo infantil de cuando yo era joven, ¿ya? Es decir, entonces, eso ya piénsalo lógicamente. Tu objetivo, ok, es tu ramo, pero ¿a quién le estás enseñando tu ramo? A un niño. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Conocer al niño, ¿me entiendes? Es como que yo estudiara cardiología y no me enseñaran cómo funciona el corazón, ¿me entiendes? Primera cosa, no les hacen, los profesores no tienen idea del desarrollo infantil. Segundo, los profesores no tienen idea de salud mental infantil. ¿Ya? Ellos solo piensan que los niños, y no digo todos, pues he conocido profesores muy buenos, pero los profesores no tienen idea de salud mental infantil, no saben comprender, y no me refiero a esta psicopatologización psiquiátrica, que personalmente creo que le ha hecho peor a toda la educación. La psiquiatría desgraciadamente no ha contribuido en nada en justamente un respeto hacia la infancia, sino más bien la ha sobrepatologizado y sobremedicado. Pero un profesor debería saber sobre salud mental infantil, debería saber qué significa que el niño está enojado, debería ser como un psicólogo, ¿entiendes? ¿Por qué te digo esto? Porque si todo lo que planteamos es que la verdadera metodología de aprendizaje es la relación del docente con el alumno, entonces el docente tiene que tener una relación con el alumno casi como la de un terapeuta con su paciente, ¿me entiendes? Ahora, con 40 niños, obviamente que no va a tener eso, pero yo necesito al docente, y eso es una de nuestras propuestas, yo necesito al docente entrenarlo a él para desarrollarle las capacidades de empatía, que ahí está nuestro programa AMAR, ¿me entiendes? Nosotros necesitamos que los docentes aprendan las capacidades de amar para que puedan entender quién tienen al frente, que lo que tienen al frente no es un número, no es una cosa, es un ser humano. ¿Me entiendes? Por eso, a eso se refiere que la educación actual está deshumanizada, porque ni los niños son considerados como humanos, porque son un número, pero también hay una deshumanización del docente, que se le piden miles de cosas, que los tienen todo el día estresados, les pagan pésimo. Entonces, el docente es súper importante. Mira, nosotros hicimos un estudio y descubrimos de que a los alumnos sí quieren a sus docentes, a pesar de que hay algunos que son bien terribles, pero los alumnos quieren a sus docentes. Hay un vínculo afectivo que se produce con algunos docentes. Y se producen unos docentes que ellos no aprendieron esto en la universidad, pero son más cariñosos, son más preocupados, ¿me entiendes? Se conectan mejor con los alumnos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que tomar a ese docente cariñoso, envasarlo y venderlo para que todos los docentes sean así. ¿Me entiendes? Entonces el rol del docente
es súper, súper importante y el vínculo es importante, pero para eso necesitamos hacer ciertos cambios que son fundamentales, ¿ya? Mira, en el estudio que hicimos nosotros le preguntamos a los niños, dime las 2 cosas que más te gustan o esperas de tus docentes. ¿Y sabes lo que dijeron el 100% de los niños? 1, que me traten bien, y lo otro, que me tengan paciencia y respeto. Básico. ¿Entienden? Básico. Entonces, eso es lo que a mí me asusta, porque yo veo que está todo este cambio de la educación emocional y todo eso, pero yo no creo que vaya a haber realmente este cambio que estamos proponiendo nosotros. ¿Me entiendes? A mí me da la impresión de que esto van a meterle un par de horas de autoestima, de repente un taller medio loco de regulación emocional, ya vamos a traer más a los papás a las charlas, pero la revolución del más AC menos CF no va a ocurrir, ¿ya? Sí. Y bueno, si quiere, Lisa, no sé si quiere decir algo, Sí, sí. o vamos con No, la pregunta de la estoy Loreto. súper... A ver, ¿qué me pasa? Que es verdad que a ver, creo que este es un momento propicio. O sea, hoy es cuando estos temas son fundamentales. Entonces no podemos dejar pasar la oportunidad. Porque de verdad que probablemente cuando pase la pandemia vamos a volver a la máquina academicista en general, te lo digo. Entonces, esta es una tremenda oportunidad que no podemos dejar pasar. Yo, de verdad, bueno, a mí me pasa que yo he conocido a muchos docentes y a mí me dan muchas ganas de escribir un libro así como historias de resiliencia, porque hay unas historias que son impresionantes. O sea, de verdad, la vocación, el ñeque, la intuición de los profesores, porque muchas veces no es de formación, pero eso ¿No? Es admirable. es admirable. Yo no podría estar más de 2 minutos haciéndole clase a niños de tercero básico a 40 Sí. niños. Saldría escapando. Pero yo te diría que ahora con la pandemia los profesores pedían ayuda, o sea, necesitamos formarnos en estos temas. Entonces hicimos una capacitación, por ejemplo, con el Valora, después hicimos unos talleres como de tutores de resiliencia para formar a los profesores en tutores de resiliencia, y esos son talleres que ahora se están implementando en los colegios. Pero como tú dices, o sea, este cambio tiene que ser mucho más profundo, y yo creo que este cambio también se viene un poco a la vuelta, que bueno, yo creo que lo vamos a hablar más adelante, pero de instalar rutinas de autocuidado en el colegio, o sea, que una cultura de cuidado, que no tenga que ver solo con, la clase de, el momento de, sino realmente instalar como espacios de cuidado, por ejemplo, o sea, estamos con estrategias como el mindfulness, por ejemplo, que estamos instalando en el colegio, que ha sido, todavía no está instalado a nivel de sala de clase, pero se ha ido instalando a nivel de profesores. Entonces, esta práctica de autocuidado, de conciencia del profesor, que al principio los profesores decían como que esto medio esotérico, y nosotros no, explicándole que tenía harta evidencia científica, que la verdad es que predisponía a los niños también para aprender mejor, porque los ayudaba a regularse, los ayudaba a identificar emociones, y de a poco son cosas que van como calando profundo, pero es un cambio de paradigma muy, muy importante. Sí, ahora yo te digo, Elisa, porque nosotros también tuvimos experiencia, implementamos muchas cosas. Tú sabes que el fenómeno que le llaman el árbol de Navidad, ¿o no? En metodología. Sí, perfecto. O sea, sí, por eso te digo que tiene ver, que estar como más... ¿me entendí? Uno no puede hacer tutores de resiliencia y después al Valora y después al mindfulness. No, tú tienes que hacer un solo programa coherente en donde tú le enseñes como competencias específicas que después se vayan a quedar a través del tiempo. ¿Ya? Que es una de las razones por las que nosotros defendemos nuestro programa MAR, porque el programa MAR nosotros estamos todas las semanas durante 7 meses, ¿me entiendes? Trabajando pura empatía, pura mentalización. Tenemos 20 datos de que el programa MAR en educación parvularia, cuando se aplica durante 6 meses, nunca habíamos encontrado que todo mejora. Baja la salud mental de la educadora, mejora la salud mental del niño, mejora la calidad del vínculo, bajan los niveles de estrés, mejora el desarrollo general del niño, mejora el desarrollo cognitivo del niño y mejora el vínculo de apego. Pero para eso no puedo hacer, porque si no los profesores se empiezan a estresar cuando le meto un programa y después le meto otro, después le meto el mindfulness. No, tiene que ser un programa, pero que sea súper específico, que le genere estas competencias,
de respeto hacia el alumno, ¿ya? Porque eso es lo que pasa, que a veces los profesores como que ya después te dicen, ya, ¿y ahora qué viene? ¿Me entiendes? Claro, como cuál es ¿Ahora el qué me van a programa? meter en el verano? No, lo que todos los estudios muestran que es la estabilidad y la continuidad de una serie de capacidades que tú las vas manteniendo año tras año. Sí. En ese sentido, yo creo que escuchándolos hablar a ustedes, ¿no es cierto? A mí me surge como la inquietud de que efectivamente tenemos que hacer un cambio, pero sustancial en la educación, y que este cambio educacional no va por los programas educacionales, lo que le enseñamos a los niños, sino que probablemente cómo se los estamos enseñando, basado en valores, ¿no es cierto? Y en vínculos. También me gusta mucho la primatología como a Felipe, y yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado en la evolución es la capacidad de poder establecer vínculos y cooperar entre todos por el bienestar Absolutamente. común, ¿no es cierto? Eso nos ayudó, ¿no es cierto?, a lo largo de la evolución. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, que yo creo que una de las cosas que uno podría rescatar de lo que dice Lisa, además, es que yo creo que lo que uno más extraña o lo que más recuerda también como niño es el vínculo con algún profesor. Y yo creo que eso probablemente, el vínculo, no el vínculo a través de una pantalla, sino que el vínculo afectivo, con contacto, con intercambio afectivo, ¿no es cierto? Yo creo que es una de las cosas que probablemente más extrañan los niños en la pandemia. Sí, En eso. absolutamente. Mira, yo quería Y comentar, bueno, no, dale, sigue, por favor. no, si es que mi duda era si qué aprendizaje nos puede mostrar la pandemia en lo educativo, y si ustedes creen que, por ejemplo, la educación presencial puede ser reemplazada por la educación online, así como también mucha gente dice que en realidad la medicina puede ser reemplazada por la telemedicina, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes al respecto? Yo tengo mi opinión, pero es importante escucharlo a ustedes. Bueno, somos seres sociales, nuestro cerebro es un cerebro social, y ese es otro de los grandes argumentos de por qué tenemos una educación tan remala. Es porque el cerebro social lo que quiere es relacionarse, como tú bien dijiste, más allá de los primates, fueron nuestros cazadores recolectores, ellos sobrevivieron 200.000 años, 200.000 años, nosotros llevamos ¿cuánto? 12.000, y ellos sobrevivieron 200.000 años a base de pura cooperación, sin machismo, que eso es lo primero que hay que eliminar en una sociedad. El machismo es lo primero. Todas las sociedades machistas son las más agresivas, las más feminicidas, son las que tienen los peores cuidados. O sea, eliminar el machismo, pero de una, ¿ya? Pero contestando tu pregunta, el cerebro social necesita sentir al otro, ¿entiendes? Si el cerebro social es... y por eso es que esta educación chilena no tiene nada, no toma ninguna consideración con el cerebro social. O sea, al cerebro social, si bien ya, ok, le gusta la matemática y puede aprender, pero ese cerebro social cuando va al colegio, en lo que está pensando el 80% del día es en la polola, en el amigo, en quizás aprender, pero aprender si es que socialmente el profesor me atrae, ¿me entiendes? Me estimula. Somos seres sociales, somos seres de colaborativos, y más encima ahora está esta moda que están poniendo del aprendizaje autónomo, que es justamente todo lo opuesto a la idea del cerebro social. Entonces, la educación tiene que ser presencial. Yo creo que esto de los videos y las clases me parece una manera paliativa, como para decir que por lo menos se están haciendo algo de educación, pero tú sabes que metodológicamente, cuando salgamos de la pandemia y llegue tu profesor y le diga al alumno, ya mira, tú te sacaste un 7, si ese alumno sabe un poco de metodología, ¿y sabes lo que le va a decir? Lo siento, señor, mi 7 no vale absolutamente nada. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque tú no, porque de alguna manera en la pandemia ninguna de las condiciones ni los factores de aprendizaje están controlados.
ese que se sacó un 7, tú no sabes si realmente escuchó la clase mientras estaba escuchando música, no sabes si de repente estaba en video, pero también está jugando videojuegos, no sabes si realmente los papás tenían internet. O sea, son tantas las variables intervinientes y distractoras en el aprendizaje este año que ninguna nota, aunque sea una nota, una calificación, metodológicamente no vale nada. No tienes cómo salvar y darle un mínimo de validez a esa nota. Claro, por eso el tema del proceso, o sea, el sistema portafolio invita a eso, o sea, a ir acompañando en el proceso de aprendizaje. Probablemente un niño que le devuelve el trabajo al profesor se va a sacar un 7, eso no es lo importante es que el profesor le fue dando feedback y lo fue acompañando en ese proceso. Un poco en relación a eso mismo, estaba pensando en los cuartos medios, que ha sido un nivel súper afectado. Sí, bueno, Y mi hija está en justo- cuarto medio, y o sí. sea, es durísimo. Entonces, justo, por ejemplo, hoy día empezamos una serie de, estamos organizando unos talleres con los chicos de cuarto medio, y los chicos y chicas, con Carlos Sandoval, que él nos ha ayudado y está capacitando a los profesores. Finalmente es vínculo, totalmente vínculo, o sea, es juntarlo en un espacio social, porque han echado mucho de menos ese encuentro, ¿cierto? Y que les permita terminar de la mejor manera posible dentro de esto su trayectoria escolar. Pero, y siempre centrándolos también en una mirada a futuro, que imagínense lo incierto que es el futuro para ellos, pero más que en una carrera o más que en qué área ellos podrían servir y preparándolos un poco para eso. Y también un poco pensando en las oportunidades de la pandemia, que es como tratar de ver el lado medio lleno, porque de verdad estamos bien preocupados con que hoy nos vamos a encontrar a la vuelta. Pero de todas maneras ha sido bonito, no sé, la CIP tiene harta actividad extraprogramática en general, entonces ha sido súper triste, porque tú tienes orquestas, que en hartos colegios funcionan con las orquestas, y ahora están preparando con Inti Illimani Histórico una presentación con la orquesta de los niños, todo esto por cámara. Entonces tú decís, algo así quizás hubiera sido impensado en una situación no de pandemia, pero el enfoco, la distancia, las cámaras, tiene eso de que somos todos iguales, por así decirlo. Entonces, no sé, el otro día los profesores de música tuvieron un masterclass con Massimiliano Stefanelli de Roma, por decirte. Después, no sé, nosotros teníamos un sistema de debates que se han hecho online. O sea, ¿el contacto es lo mismo? No, por supuesto que no. Vamos a reparar de alguna manera esta situación. Quién sabe, estamos tratando de lograr cierto aprendizaje, no sabemos si lo vamos a lograr o no, pero sí es impactante ver cómo hay ciertas cosas que se han logrado. Por ejemplo, todos los martes se juntan los profesores de distintas asignaturas a compartir prácticas. Y en una red de 18 colegios, en que uno queda en San Bernardo y el otro en Santiago Centro, juntarlos a todos era muy difícil. Y ahora, en un segundo, tenía a todos los profesores de una asignatura compartiendo buenas prácticas. Eso ha sido de una riqueza increíble y es algo que tiene que quedar. Pero antes era como impensado hacer ese tipo de cosas. Claro, yo creo que ahí yo creo que es interesante porque ahí es donde empiezan como los enfoques un poco diferentes. Yo cuando pienso en la lata del cuarto medio, me da lo mismo si mi hija aprendió esto o no, pero a todos nos dijeron como que el cuarto medio es tu último sí, año, el ¿no? ritmo. En el Una pena. cuarto medio se carretea, se pasa Sí. bien, se une la gente, ¿me entiendes? Ahí es donde tú ves también, sin crítica obviamente, como la diferencia entre un enfoque más cognitivo y un enfoque más de aprendizaje social. Yo no estoy pensando el cuarto medio como que chuta ya el último año. No, a mí me da pena que mi hija no pueda disfrutar. Yo mi cuarto medio lo pasé, pero excelente. Sí. Que fue como las pelotas en el colegio. Pero lo recuerdo, ¿me entiendes? Como el mejor año del resto de mi vida, como decía una película, ¿ya? Entonces ahí es donde también tú ves las diferencias de enfoque, ¿ah? Y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero que donde yo sí siento que, o sea, para mí el cuarto medio es pasarlo bien, carretear, pololear, bueno, ya que te vaya bien en el colegio, pucha bien, está bien, ¿me entiendes? Pero el cerebro social no está buscando
la nueva metodología, no está buscando la nueva aprendizaje. El cerebro social de un niño cuarto medio lo que quiere es que te han dicho tantos años que los cuartos medios es como tu último año, eres el más grande, ¿me entiendes? Eso también es real, ¿me entiendes? Eso que yo digo que parece anecdótico, no lo es. Es humano, ¿me entiendes? Es parte de la educación. Y por eso nosotros decimos que la educación está deshumanizada, porque todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, con los afectos, con los amigos, ¿me entiendes? Con ser popular o no, con cómo vamos con las parejas, si estáis pololeando o no, eso es parte de la educación. Tu cerebro ocupa gran parte de la actividad en eso, ¿me entiendes? A eso se refiere también el aprendizaje social. Que no todo sea ya ahí la nota y la actividad, que las cosas humanas entren dentro de la Eso es una educación educación. integral al final. Claro, piensa lo que pasaba con el bullying. Cuando nosotros hicimos la primera investigación de bullying en el año 2002, nadie tenía idea de lo que significaba el bullying. Y nosotros íbamos a los colegios y los profesores y los directores nos decían, pero si esa cuestión es típica, obvio que hay gallos que le pegan a otro, pero si siempre, hasta yo tuve un compañero que le hice la vida imposible, ¿me entiendes? Entonces eso es completamente deshumanizado. Algo tan doloroso como que te hagan bullying, el colegio lo echa afuera. A pesar de que tenemos dos leyes, una de anti-bullying y otra de ciberbullying, y seguimos teniendo unas tasas de bullying cada vez más altas. ¿Por qué? Porque esas cosas humanas, que es pelearte con otro, con todo eso, el colegio las saca, la saca de la industria. ¿Por qué la saca de la industria? Porque si yo la meto dentro de la industria, si yo meto el bullying en el colegio, si meto la educación sexual, si meto la prevención de la droga, ¿qué es lo que hago? Ya los papeles confort ya me empiezan a salir mal. Porque no puedo hacer esta producción en masa, porque el bullying, la adicción, el embarazo adolescente son factores que intervienen en el aprendizaje. Entonces el colegio, en vez de incluirlos como parte humana de la educación, ¿qué es lo que hace? La saca para afuera. La deriva a los psiquiatras, la deriva a los psicólogos y por regla lo que hace es negar y normalizar. Aquí no hay bullying, allá en el colegio, allá hay bullying, vayan para allá. Aquí tuvimos un par de casos y después basamos una investigación, 65% de los niños reportan bullying. ¿Me entienden? Eso se refiere a la deshumanización de la educación. De que aspectos humanos relacionados con las emociones están fuera del colegio. A veces desde dentro del colegio se siente un poco distinto. Yo creo que a veces la sensación del colegio es que al revés, que tiene que resolver muchas cosas que a veces ni siquiera son necesariamente parte del colegio. O sea, los que hacen las denuncias de vulneración de derechos son los colegios. La educación sexual totalmente parte del colegio. Los temas de droga, o sea, tenemos consumos problemáticos todos los días y no tenemos donde internar a los niños, entonces hay que recibirlos. Tengo directora que recibe al niño, hace que se duche, que entre a clase, ¿me fijáis? Porque no tiene dónde. Entonces, a veces desde dentro del colegio se ve un poco distinto, porque da la sensación de que el colegio tiene que resolver muchas cosas que la sociedad a veces no se está haciendo cargo. Esa yo creo que es la mirada un poco que tienen muchos de los colegios. Yo estoy de acuerdo contigo en un aspecto, pero mira, toma todo el caso de la droga. No, te lo voy a decir el caso de la depresión y el intento de suicidio. ¿Me entendés? Un adolescente está deprimido, hace un intento de suicidio y todo eso. La pregunta es, ¿a ese adolescente en algún momento de su vida le explicaron que uno se puede deprimir? ¿Le explicaron lo que es la salud mental? ¿Le explicaron que a veces la vida es así? Si tú a ese niño a partir de los 2, 3 años le empiezas a explicar que la salud mental es parte de la vida, yo te aseguro que cuando ese adolescente tiene 15 años y tiene depresión, ya sabe lo que tiene. No lo ve como esta cosa extraña que le viene, que se quiere morir y que se quiere matar, ¿me entiendes? Porque ese es otro tema. El aprendizaje socioemocional, una de las cosas que tiene es que la salud mental tiene que ser parte del colegio. Sí. Nosotros tenemos adolescentes, yo también me pasa, yo atiendo adolescentes que se han tratado de suicidar, que el bullying, y me preguntan, pero ¿qué es lo que es esto? Yo me pregunto si a este niño de 14 años, a él desde los 2, 3 años,
le hubieran empezado a hablar de que hay gente que a veces uno está triste, que hay gente que se enoja, si hubieran enseñado un currículum de salud mental, yo te aseguro que tendríamos una adolescencia completamente diferente. Sí, ese es el desafío. Sí, bueno, yo ahí creo que el desafío, ¿no es cierto?, es como que reformar la sociedad finalmente, porque estamos viviendo una sociedad que es terriblemente deshumanizada, porque a nadie le han enseñado exactamente lo que dices tú, pues, Felipe, que uno se puede bajonear por las cosas que le pasan, ¿no es cierto?, y que tiene que tratar de aprender a solucionarlas, que no necesariamente eso es depresión, pero todo el mundo cuando se bajonea dice que está deprimido. Ahora, la depresión existe, es una enfermedad, pero yo creo que uno también tiene que aprender a darle el lado humano de entender, ¿no es cierto?, que hay cosas que son reactivas a situaciones que uno también está viviendo y que no necesariamente tiene que patologizarlas No, todas. sin patologizarlo, ¿me entiendes? Justamente, pero que la vida te va a pasar, tiene desafíos, vas a sufrir, a veces te vas a deprimir, te van a dejar tu polola, puedes sufrir bullying, pero a lo que yo voy es que para los alumnos que no llegue, para el adolescente que no llegue como un tsunami de algo que lo hace sufrir sin tener idea. Si él supiera, si él hubiera sabido, si yo lo formo desde los 2, 3 años en estos avatares desafiantes de la vida, lo dejo mejor preparado para eso. Sí. A eso me Por refiero. eso los programas de educación socioemocional tienen que ser desde chiquitito, o sea, eso es clave, y el tema de identificación de emociones, de hablar de eso, sí que en nuestra sociedad muchas veces no se habla de esas cosas y los niños de a poco van logrando identificarlas. Yo creo que eso es clave. Es que esta sociedad que hemos estado creando, ¿no es cierto?, efectivamente no habla. Aquí somos todos los jaguares de Latinoamérica, ¿no es cierto? Hemos sido, en la medida que la educación fue un bien, así fue lucrativa, ¿no es cierto?, fue un negocio y no algo que perdimos la esencia. Cuando hablaban acerca del maestro que educa, yo me imaginaba, siguiendo a Felipe, los cazadores recolectores, era el papá el que le enseñaba al hijo cómo se armaba la flecha para hacer la Y en la cuestión, ¿no es acción. cierto? Y en la acción, y lo llevaba a cazar el animalito, y eran en conjunto, donde estaban los mayores, ¿no es cierto?, que tomaban a los chicos. Es decir, ¿de qué medida perdimos esa cosa que nos transformó a lo mejor en humanos? Nos humanizamos y nos hemos ido deshumanizando, ¿no es cierto?, con la evolución. Imagínense que nosotros las actividades que mejor nos funcionan son las padre, madre o apoderado, hijo, hija, en el fondo. Generar esos encuentros de conversación son como hitos en la vida. O sea, también pasa que las familias a veces no saben cómo hablar de los temas o no saben lo que les pasa, no saben referirse, como que hay un lenguaje emocional que no se ha logrado como consolidar. Y a veces el colegio tiene que establecer esos espacios que no habían existido nunca. Eso también igual es bien impresionante. Y bueno, queríamos también hacerles... No respondimos tu pregunta, Loreto. Sí, de alguna manera la respondieron. Yo creo que la han respondido. De alguna manera la respondieron, porque hablamos de que los niños probablemente lo que extrañan tiene que ver con el vínculo con los profesores. Bueno, no hemos hablado tanto de los pares, pero probablemente tiene que ver también con echar de menos a los amigos. Lo que decía Elisa, de que hay niños que ven el colegio no como un referente de aprendizaje desde lo cognitivo, sino que incluso, no sé, para poder cumplir sus necesidades básicas como ducharse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lamentablemente se nos ha ido muy rápido este rato, pero Oye, queríamos se hizo encauzar... rapidísimo. Sí, rapidísimo. Queríamos hacerle una última pregunta y después pasar a preguntas que han hecho en el chat sobre quizás cuáles, o si es que hay oportunidades que hayan surgido, que se hayan visualizado a raíz de esta crisis, porque en el fondo igual las crisis pueden hacer, por lo menos, yo creo, esto ya es opinión personal, por lo menos ha habido espacio como para que nos reunamos, trabajadores de salud mental, de la educación, para que haya un poco más de debate en torno a estos temas, lo mismo que ha venido planteando Felipe en sus diversas conferencias. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades que se visualizan a nivel educacional post-pandemia, post-crisis? ¿Qué piensan ustedes de eso?
¿Las mujeres primero o no? Ahora los hombres primero, pues sí. Sí, No, pues te toca a ti ahora, no. Felipe. No, yo soy de la old school, de la vieja escuela. Mujeres primero, si no, uno era un maleducado y no quiero ser maleducado. Ah, pues, bueno, a ver, yo igual algo ya comenté, o sea, yo creo que en términos de la tecnología sí nos da ciertas oportunidades. O sea, ahora más que nunca me he logrado juntar con todos los centros de padres, cosa que antes me costaba mucho, por ejemplo. Eso es maravilloso. Los centros de padres se comunican inmediatamente con los docentes y se envían muy claramente los mensajes. Quiero hacer una capacitación, en un segundo los tengo a todos. O sea, en ese sentido, la tecnología es bien notable. Hacer cápsulas para que los niños aprendan a leer. Yo creo que esto de que los profesores hayan perseguido a los niños les ha ayudado a los niños a entender que son importantes. Y creo que la tremenda oportunidad de esta pandemia es la educación socioemocional. O sea, ahora es cuando. Si ahora no enviamos los mensajes claros, no va a ser nunca. Necesitamos más recursos en salud mental. Ojalá que alguien nos escuche, pero es que de verdad es muy difícil como colegio no contar con el apoyo de salud mental cuando se requiere. O sea, de verdad, son noches sin dormir de mi equipo de formación. Es muy, muy complicado. Eso yo creo que a mí es como algo que es una roca que hay que mover sí o sí. Eso yo diría. Ahora Sí, vamos no, a dejar... dale, Pat. ¿Ah? Pat. No, dale. Lo que pasa es que podemos estar hablando todo el rato, ha sido un debate súper, yo creo que nos va a quedar un conversatorio 2 probablemente, Bueno. y 3, y 4, y 5, porque cuando uno, es como una cascada, cuando uno, ¿no es cierto?, tira el dominó, como que se hace el efecto dominó y se desatan una serie de reacciones en cadena que uno tiene que seguir aprovechando. Tenemos algunas preguntas como en beneficio de la hora de nuestro auditorio. Lore, no sé si las decimos con nombre Y yo no o... voy a poder responder la pregunta de la Loreto. ¿Ah? Sí, Está bien que responda, que responda. Ya, perdona Lo mandamos Felipe, te a... interrumpí. pasé de ser educado y ahora me Maleducado, discriminaron perdón. como hombre. Perdón. ¿Eso es discriminación? O sea, No, Felipe, yo me tratando de disculpo, ser te doy la palabra. educado a la clásica, pero ahora parece que la cuestión ya es como que me sacaron para afuera, sí. Oye, había una canción en mi época que se llamaba La censura no existe, mi amor. Sí, yo sé. ¿Te acuerdas? No, Ahora. yo quería decir algo súper cortito, porque sí, yo es verdad que encuentro que el problema que tienen estos lives es que le damos poco espacio a la gente que pregunte. Yo creo que queríamos hacer un live en donde cada uno de nosotros invitados hablamos 10 minutos y después toda la hora y media nos ponemos a conversar. Pero yo quería decir algo que para mí ha sido súper importante. Nosotros la campaña Más AC y Menos CF surgió completamente al azar. O sea, yo tengo que usar las redes sociales porque me dicen que tengo que usarlas, pero yo nunca había puesto nada personal en mi Facebook. Y un día yo mirando a papás preocupados por las notas y por la cuestión, yo dije, ¿sabes qué? Esta cuestión ya me tiene chato, ¿ya? Y yo puse ya no más aprendizaje socioemocional, menos AC, menos educación, menos educación formal. Y empezado a agarrar como un boom súper grande. Hemos dado 40 charlas, ¿entiendes? 40 charlas en 3, 4 meses a diferentes partes, en diferentes lugares. Y a lo que yo quiero decir es que de las 40 charlas y de los, no sé, 500 comentarios que hemos recibido, yo no he recibido ni un comentario negativo. ¿Ya? No me refiero a mi persona, me refiero a no he recibido ni un comentario que diga, Felipe, sabéis que estáis mal, tenemos que seguir con la educación que tenemos. Esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Yo pensé, aquí me van a hacer mierda, ¿entiendes? Porque yo de repente igual digo cosas un poco más fuertes y todo eso, y te prometo que todos los comentarios decían, todos quieren cambiar la educación, ¿me entiendes?
todos quieren aprendizaje socioemocional, todos saben que tenemos que dar vuelta a esta cuestión, todos saben que esta educación es una educación industrializada, ¿me entiendes? Todos los docentes, todos los psicólogos, todos te dicen, esto tiene que cambiar, ¿me entiendes? Una cosa impresionante, de 40 entrevistas, ni una persona me hizo un comentario negativo, todos los comentarios eran, por fin que alguien diga lo que todos pensamos, pero que cómo lo podemos cambiar. Entonces a mí me da pena que hay un gobierno, yo no tengo ninguna orientación política por si acaso, ni religiosa. Cuando uno cree en el respeto, uno no tiene ideología ni tiene religión, no tiene nada, ¿ya? Solo tratar de comprender las cosas. Pero a mí me sorprende ver la cantidad de gente que quiere cambiar esta educación y esta actitud cegada del ministro, de no entender, ¿me entienden? A veces yo soy psicólogo, entonces yo digo, acá hay algo deshumanizado quizás en sus propias infancias, porque no puedo entender que un ministro quiera que vuelvan a clase con todo el riesgo que implica de quizás generar un mega brote de pandemia si tenemos a niños que vuelven a estar juntos. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Yo creo que una de las cosas geniales es que yo creo que somos miles y miles y miles y miles que estamos de acuerdo que la coeducación hay que dar la vuelta entera y que necesitamos más C y menos F. Y ahora sí pregunta. Ya no sé. Muchas gracias. Uno de nuestros asistentes nos pone, pero si en los colegios se generan estos males, ¿no será peor en las casas? Porque ahora en pandemia, dice, se ha visto que los papás somos aún peores educadores que en los colegios. ¿Cuál sería la solución? Pero a ver, lo que pasa es que mira, acá tenemos nosotros una concepción de la crianza, que ahí podríamos hacer otro live. Mira, nosotros educamos como criamos y criamos como educamos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la crianza que nosotros tenemos con los niños sigue los mismos parámetros de la educación, ¿entiendes? Es una crianza basada en el orden, en el respeto absoluto, en la meta, que el niño tiene que sacarse una nota, en que cualquier niño que se sale de la norma, el más pataletudo, el más agresivo, el más rebelde, lo tenemos que encauzar dentro de las ovejitas, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema, ese es otro problema. Nosotros criamos a nuestros hijos como los educamos. Entonces, eso es un doble estrés, ¿me entiendes? Yo tengo pacientes, niños que me dicen, mi papá es igual que mi profesor, quédate tranquilo, quédate callado, pórtate bien, anda a acostarte. Si eso es criar, es que entonces no estamos entendiendo nada de lo que es la crianza. Sí. Elisa. Bueno, yo pienso lo mismo, pienso que el problema no es necesariamente el colegio, es que es la calidad de vida, es la concepción de vida que tenemos. O sea, si esto que yo les decía, este paradigma de anda, estudia, sé algo, sé mejor que yo, corre, vuela, por así decirlo. O sea, esta generación es distinta. Esta generación ya no quiere quizás las mismas cosas que quería la generación anterior. Esta generación quiere vivir bien. Y yo creo que tenemos que responder a eso, a cómo vivir. Y nosotros somos una generación que no vive bien. Entonces tenemos que discutir de eso. En una ciudad en que las distancias son tan grandes, puede ser que la tecnología nos ayude en ciertas cosas. O sea, en vez de hacer a un papá, a una mamá, salir de su trabajo a las 3 de la tarde para que vaya una entrevista al colegio, la hacemos vía conferencia, por ejemplo. O sea, esas son ciertas cosas que nos pueden ayudar en la calidad de vida. Bueno, es un detalle, pero yo creo que hay que replantearse porque vivimos muy mal, todos. O sea, ¿de qué manera quizás trabajar menos? Es muy complejo el desafío, no tiene que ver solo con la educación. Yo creo que esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre la forma en que queremos vivir. Y eso es transversal. Mira, ¿por qué tú crees que criticaron tanto a los millennials? La filosofía del millennials es una filosofía genial, es existencialismo sartreano puro, me voy de viaje, ¿me entiendes? Es lo mejor, ¿me entiendes? Ahora, ¿y por qué las criticaban?
¿Por qué las criticaron? No porque los papel confort se me están revelando, ¿me entiendes? Por eso criticaban la generación millennials, porque iba en contra del sistema de andar creando pequeños productos que todos sean iguales y después todos trabajen iguales. Parece genial. Y además que estamos educando para qué tipo de profesiones, para qué tipo de habilidades, si en el fondo... Eso es un gran tema. No, eso da para otro live, pero Sí. sí. Eso sí que es un tema. Tenemos otra pregunta de un asistente que dice que en el fondo entiende la complejidad de este tema, pero dice, al parecer es profesor, como que nos sentimos en la paradoja encrucijada, ya que desde arriba, dice, nos siguen pidiendo evidencias y productividad. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con que en el fondo parece que desde el ministerio o desde los altos mandos se piden rendimiento? Es que ese es el problema, ¿ves? Porque nosotros tenemos que hacer campañas a través de Instagram o Facebook, ¿me entiendes? Pero resulta que los que tienen el poder y que toman las decisiones, desgraciadamente no entienden la educación, no entienden, no sé si hay un problema de empatía, yo no sé si hay un problema de mentalización que llamamos, no sé si hay un problema de infancias dolorosas, pero me cuesta entender que se acepte y que se mantenga esta deshumanización de los colegios y que la gente que toma la decisión no lo pueda ver. O sea, que le pregunten a sus hijos, que le pregunten a sus hijos si sufrieron bullying, que le pregunten a sus hijos que lo más probable es que habrán vivido depresión, que les pregunten a sus hijos, no sé, por último partan por su familia y pregúntenle qué es lo que es importante en el colegio. Entonces, aquí estamos realmente sometidos en uno en donde uno así como todo chapucero, anda tirando por Instagram y volviéndose loco dando 40 entrevistas, pero yo tengo claro que nadie del gobierno sabe de masa C menos F, ¿entiendes? Entonces, uno sigue haciendo su pega, no pierde la esperanza. Yo llevo 20 años en esto, me han resultado como el 10% de los proyectos, así que yo por mi parte sigo nomás, pero tengo poca esperanza de que esto vaya a cambiar. Yo igual tengo esperanza porque creo que no hay vuelta atrás, o sea, después de una pandemia, no sé, o sea, tengo esperanza porque creo que ahora es ahora o nunca, digamos. Por eso creo que este es un momento súper crítico y probablemente por eso que toda la gente quiere como escuchar ese mensaje en el fondo de que es necesario cambiar el ritmo, si pudiéramos bajar un poco la jornada, si pudiéramos, o sea, nosotros en la CIP vemos cómo, no sé, las orquestas, por ejemplo, cómo le dan vida a los alumnos, tocar un instrumento, participar en debate, o sea, cómo hacer clases innovadoras, cómo realmente... Y hay profesores que lo logran, y con 45 niños, y que la clase es entretenida, y los niños aprenden, y el gusto de aprender, pero es un mundo, es un desafío importante. Bueno, nos queda una última pregunta que ojalá podamos responder. Dice, ¿se puede complementar ACE con aprendizaje de contenidos? ¿Por qué uno debe eliminarse y el otro no? ¿Aprender contenidos incide y afecta el ACE? Muy buena pregunta. Nosotros nunca hemos planteado masa C y que no haya F, ya que no haya educación formal. No, obviamente yo tengo que aprender, si no, ¿qué es lo que hago? Me voy a juntar ahí en una ruca, como los cazadores recolectores en el colegio, y nos ponemos a enseñarle a los niños a hacer lanza. No. Lo que la gente no entiende es que para que haya un buen aprendizaje cognitivo, el niño tiene que estar tranquilo. ¿Me entiendes? Nadie está diciendo, yo estudio todo el día, yo soy más que nadie el que cree en el aprendizaje cognitivo, pero el aprendizaje cognitivo tiene que darse en un ambiente de estrés bueno, ¿me entiendes? Si no, no hay aprendizaje cognitivo. Ese es el punto. Y eso tú no lo vas a lograr haciéndole clases de empatía a los niños.
no lo vas a lograr con el concepto clásico de educación emocional. Solamente tú tienes que buscar una forma, y nosotros sabemos la forma, de que tu colegio no sea una explosión de estrés. Tú tienes que lograr que tus hijos vayan felices al colegio, vayan motivados, porque el estrés, porque el colegio no los estresa. Cuando tú bajas el nivel de estrés, tú permites que toda tu corteza frontal haga todas las maravillas que puede hacer. Entonces, ese es el punto. Nosotros no planteamos que no haya clase ni contenido. Es solo que con este sistema no estás aprendiendo nada, estás asociando aprendizaje a aspectos aversivos, pero y lo peor de todo es que te estás enfermando en tu salud mental y en tu salud física. ¿Me entiendes? Entonces, no es uno o lo otro, es que no es posible el aprendizaje cognitivo sin el aprendizaje socioemocional. Termino con esto. ¿Qué es lo que muestran los miles de metaanálisis de estudios? ¿Saben lo que muestra? Que cuando los colegios implementan, pero lo implementan de verdad, no a la chilena, no a la chapucera, de que la charla para acá, que el taller de acá, no, cuando los colegios implementan un verdadero programa de aprendizaje socioemocional, ¿saben lo que primero mejora a los 2 meses? Las notas. Y es obvio, porque ahora los niños se sienten diferentes, profesores no les gritan, los recreos son más largos, no hay tanta materia, a los niños, ¿me entiendes?, les bajas el estrés. Lo primero que mejora los programas de aprendizaje socioemocional es el rendimiento académico. No, y por eso es tan importante, bueno, o sea, en el fondo, por eso, por ejemplo, actividades como mindfulness, o esto de lograr que los profesores transmitan a los niños lo importante y vivencian la experiencia de tomar conciencia de las propias emociones, tomar conciencia de la importancia de la salud mental. ¿Y qué pasa? Que el vínculo tiene que ser pedagógico, porque conversaba con la Isidora Mena el otro día. La Isidora me decía, mira, Elisa, si es que el profesor solamente contiene, es como que fuera una vaca, por ejemplo, con su ternero que solo le da calor, pero la vaca le tiene que dar leche también. O sea, en ese sentido, el vínculo tiene que ser pedagógico, tiene que ser de tal manera que predisponga al estudiante para aprender y que disfrute con ese aprendizaje. Si al final aprender sana el alma, no hay nada que te devuelva más la autoestima que resolver un buen problema matemática, que descubrir algo, que alucinarte por los planetas, o sea, al final eso es lo alucinante de enseñar. Pero para eso, como dice Felipe, necesitamos predisponerlo de una buena manera. Bueno, ya son las 8:30 casi, así que vamos a ir cerrando. Les quiero agradecer a ambos, a Elisa y a Felipe, por su disposición, porque inmediatamente dijeron que sí para cuando los invitamos, por lo interesante de la discusión. Yo creo que quedaron hartas puertas abiertas como para siguientes discusiones, y la gente estuvo súper interesada en el chat. Seleccionamos algunas de las preguntas como para poder responder algunas de ellas, así que nada, les mando un abrazo y muchas gracias. Y Patricia va a cerrar. Sí, yo también quería agradecer por esta oportunidad de poder discutir de temas que normalmente uno no discute, ¿no es cierto? Los psiquiatras y los psicólogos estamos siempre preocupados de la salud mental y de la patología, y esto tiene que ver con la salud y el bienestar, ¿no es cierto? Así que agradezco mucho a Felipe, a Elisa, por aceptar la invitación de Loreto. También agradezco a Loreto por invitarme a moderar un poquito en esto, así que ojalá que nos podamos ver en un próximo live. Gracias. Muchas gracias por todo, Loreto, Patti, te pasaste, también Elisa, yo no sabía todo lo que estaban haciendo, y te felicito por la gente, de todo, se nota que hay movimiento y hay ganas, así que yo encantado de haber compartido contigo. Y lo pasé muy bien, como siempre. Sí, pues yo le agradezco a la Loreto, a la Patti, a ti también, Felipe, de verdad que eres bien referente para nosotros en la red, así que encantada también de ir conociendo más lo que Amar y todos sus proyectos. Yo creo que pueden salir buenas cosas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, los dejamos invitados al Facebook de Jornadas Académicas de Salud Mental Infanto Juvenil USACH,
para que nos sigan. Ahí tenemos muchísimas otras charlas y pueden venir unas siguientes. Así que eso. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. nos vemos. Chao. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, sic.infantojuvenil-usach, en Facebook, Jornadas Académicas de Salud Mental Infanto-Juvenil USACH, y también sigan las redes, por favor, de las Facultades de Ciencias Médicas, en Instagram, Facimed U de Santiago, y en Twitter, Facimed_USACH. Muchas buenas noches a todas las personas que nos estuvieron viendo y nos vemos en la próxima jornada de salud mental infanto-juvenil.